Hola chicos, hoy trabajaremos con una tabla de frecuencias de datos cuantitativos de la unidad estadística descriptiva correspondiente a la unidad curricular Estadística 1. Para ello haremos uso de un ejemplo. Los siguientes datos representan el peso en gramos de 50 manzanas tomadas de forma aleatoria de una finca productora. Vamos a construir una tabla de frecuencia para el peso de las 50 manzanas y el procedimiento es el siguiente. Se determinan el valor máximo, valor mínimo y el recorrido del conjunto de datos. Para este conjunto se tiene a 259 como valor máximo y 170 como valor mínimo. El recorrido se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos, que da como resultado 89. Luego se calcula el número de clases y la amplitud de clase. Una clase se define como un intervalo de la tabla de frecuencia. Es por ello que K representa el número de intervalos de clase que formarán la tabla y la amplitud se define como la longitud de cada intervalo. En el caso del número de clases, la regla de Sturges nos permite encontrar este valor y esta solo depende del tamaño de la muestra. Sustituyendo este valor en la regla se tiene un valor aproximado a 6,6. lo cual indica que se tendrán entre 6 y 7 clases. La amplitud de clases se obtiene dividiendo el recorrido con el número de clases, que en este caso se toma como 13,5. El siguiente paso es establecer los límites de la clase. El primer límite, denominado límite inferior de la primera clase, se fija ya sea considerando el valor mínimo de las observaciones o eligiendo un valor por debajo de este que no esté muy alejado. En nuestro caso lo fijamos como valor mínimo. El límite superior del primer intervalo de clase se obtiene como la suma del límite inferior de esa clase con la amplitud. Ya con estos dos límites hemos definido el primer intervalo de clase. El límite inferior de la segunda clase la haremos coincidir con el límite superior de la primera clase y su límite superior se obtendrá sumando el límite inferior con la amplitud. Esta construcción será análoga para las demás clases. Luego de haberlas obtenido todas, nos queda la siguiente tabla. Observación. Es necesario tomar 7 clases, dado que la unión de estas debe contener a todas las observaciones. Y si tomamos 6 clases, 259, que es el valor máximo, quedará por fuera de él. Frecuencia absoluta de una clase. Se define como el número de observaciones contenidos en esa clase. La frecuencia absoluta de la primera clase es el total de manzanas que presentan un peso entre 170 y 183,5 gramos. Entre las observaciones contenidas en la primera clase tenemos 174, 182 y 170, lo cual indica que la frecuencia absoluta de la primera clase toma como valor 3. De igual forma, para la segunda clase se verifica que existen 9 observaciones que presentan un peso entre 183,5 y 197 gramos, sin incluir este último. El valor que toma la segunda frecuencia absoluta es 9. Este paso se repite para las demás frecuencias, obteniendo como resultado la siguiente tabla. La frecuencia relativa de clase se define como la proporción de observaciones contenidos en cada clase y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de una clase entre el número total de observaciones. Para la primera clase, la frecuencia relativa absoluta toma un valor igual a 0,06. Este paso se sigue para las demás clases. Observemos que la suma del total de las frecuencias absolutas debe dar igual al número total de observaciones y la suma de las frecuencias relativas debe dar igual a 1. Frecuencia absoluta acumulada de clase. Se define como el número de observaciones que está por debajo del límite superior de esa clase. Siempre para la primera clase la frecuencia absoluta coincide con la acumulada. Observemos que para la segunda clase se tiene como límite superior igual a 197. Entonces, 9 manzanas presentan un peso por debajo de este, pero notemos que la anterior clase también cumple esto. Por lo tanto, se tiene 9 más 3 igual 12 manzanas que presentan un peso por debajo a 197. Este paso se realiza para las demás clases. Notemos que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el tamaño de la muestra.
Frecuencia acumulada relativa de clase. Se define como la proporción de observaciones que presentan valores por debajo del límite superior de cada clase. Para la primera clase, este valor coincide con la frecuencia absoluta relativa. En el caso de la segunda clase, se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada de la segunda clase con el total de observaciones. Este paso se repite para las demás clases. Así obtenemos una tabla de frecuencias para los pesos de las 50 manzanas, donde recordemos que la suma de las frecuencias absolutas debe coincidir con el tamaño de la muestra y la suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Interpretación de las frecuencias. Existen 11 manzanas cuyos pesos se encuentran entre 197 y 210,5 gramos. 22% de todas las manzanas presentan un peso entre 197 y 210,5 gramos. 23 manzanas presentan un peso por debajo de 210,5 gramos y 46% de las manzanas presentan un peso por debajo de 210,5 gramos. Muchas gracias por su atención y próximamente estudiaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados.